Hola, profe, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarle, muy buenos días, 7 de la mañana con 3. El abrazo para absolutamente todos ustedes que están conectados con la señal de Radio Pichincha. Si me baja el Carlitos un poquito, mucho le metiste, un poquito el retorno, por favor, que me estoy retumbando con mi propia voz acá. Ya saben que nos pueden escuchar en 95.3, 94.5 FM en todo el territorio de Pichincha. También llegamos en FM hasta Manabí, Esmeralda, Santo Domingo, Cotopaxi, Imbabura, y en el resto de provincias del país y en el mundo entero. Ustedes nos pueden no solo escuchar, sino también ver a través de la transmisión vía streaming que generamos en nuestras plataformas digitales y redes sociales, ¿no? Estamos en nuestro canal de YouTube, estamos en nuestra fanpage en Facebook, estamos en Twitter también, y ahí ustedes nos van a encontrar siempre como Radio Pichincha, así que no hay ni dónde perderse. El saludo para absolutamente todos quienes están ya conectados, ya sea en YouTube, Facebook, Twitter o en FM, abrazos. Y el agradecimiento también de todos los días por ayudarnos a crecer en audiencia. Especialmente este espacio que se ha convertido ya en el preferido de las mañanas. Eso se lo debemos a ustedes también por esos compartidos en sus muros, en sus chats. Gracias, mil gracias por todo eso. Hoy no les voy a enviar el saludo personalizado porque ayer había un montón de gente que me decía, vamos al grano. Bueno, vamos a ir al grano de una. Antes decía el profe, sí, el Esteban Cegosa, es que en serio, deja de saludar y vamos al grano, ya voy, es suave. Hoy sí es jueves, así que nada me va a cambiar de genio hoy día, por más que se esfuercen, nada me va a cambiar el genio hoy. Es jueves, el mejor día de la semana. Estamos contentos por eso. Hoy hace un día realmente espectacular en Quito, como decía el profe. De camino por Leloy Alfaro veía el Corazón, los Ilinizas, el Iliniza Sur que suele, está haciendo tanto frío que el pico del Iliniza Sur tenía un poco de nieve. Paisaje realmente lindísimo, claro, por la Simón Bolívar, el Cayambe, la Antizana, etcétera. Realmente maravillosos las pinturas que nos regala como paisaje Quito en mañanas como hoy, de verano. 7:06, profe, ¿qué pasa en este en este país llamado Ecuador? El gobierno tildó de cobardes a las acusaciones en contra de Aparicio Caicedo. Tras los señalamientos de Elena Nájera, vocal del Consejo Nacional Electoral, que acusó a Aparicio Caicedo de supuestamente haber enviado un instructivo para calificar a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, el gobierno salió en defensa del consejero presidencial y expresó su rechazo ante las malintencionadas e infundadas acusaciones. En un comunicado publicado este miércoles, el gobierno manifestó que es lamentable que figuras políticas pretendan jugar con la honorabilidad de una persona bajo la intención de favorecer sus intereses personales, efectuando afirmaciones sin argumentos o prueba alguna. Estas actitudes cobardes solo buscan empañar el trabajo que el Ejecutivo emprende de manera honesta a favor de los ecuatorianos. Carondelet retó a que las acusaciones se presenten formalmente ante los órganos competentes, con pruebas que las sustenten y siguiendo los procesos que corresponden. El gobierno nacional no se prestará para juegos políticos, finaliza el texto compartido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Sobre este tema, en Pichincha Opina, comenta Alexis Moncay. Gracias, profe. Ayer en horas de la mañana en este espacio de noticias, en la entrevista con el legislador Luis Almeida de la bancada socialcristiana, ustedes y nosotros pudimos escuchar una revelación que hiciera el asambleísta Almeida. En su momento, y se lo recordamos acá, se lo dijimos, aliado del presidente Lazo. Almeida ayer además reconoció que todavía está acarreando deudas de la campaña de 2021 cuando salieron junto a Nebot, junto a Cintia y junto a todo el Partido Social Cristiano a pedir el voto por Lazo. Ahora están arrepentidos, obviamente, porque además el hombre, como ya ha sido, parece que costumbre, los traicionó, ¿no? Pero hizo una revelación, más allá del tema de la traición y todo el dolor que guarda en su corazón Almeida, de que Aparicio Caicedo
se habría beneficiado, ojo, esta declaración la hizo Luis Almeida, no la hizo este periodista, ni ningún otro periodista de esta estación. Y tendrá que sustentar también el legislador Almeida, no solo en el ámbito parlamentario, legislativo, político, sino también en el judicial, creo yo, porque esto es gravísimo, la afirmación y la denuncia que presentar acá, que como a ustedes, a mí también me escandalizó. Que el señor Aparicio Caicedo está detrás de la venta de las gasolineras de Petroecuador y que por concretar esa venta él se habría beneficiado con un monto igual o superior a los 5 millones de dólares, lo cual habría generado además una suerte de festejo en una discoteca, restaurante, acá en la capital de la República. La respuesta del gobierno ante esta afirmación que le hiciera acá el legislador Almeida es un comunicado que ustedes lo van a poder ver en pantalla en segundos nada más. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, ya lo dio lectura el profe, pero lo vamos a volver a leer juntos. El Gobierno Nacional manifiesta su rechazo ante las malintencionadas e infundadas acusaciones que han sido difundidas en las últimas semanas contra el consejero de Gobierno Aparicio Caicedo Castillo. Es lamentable que figuras políticas pretendan jugar con la honorabilidad de una persona bajo la intención de favorecer sus intereses personales, efectuando afirmaciones sin argumentos o prueba alguna. Estas actitudes cobardes solo buscan empañar el trabajo que el Ejecutivo emprende de manera honesta a favor de los ecuatorianos. Cualquier acusación se debe hacer de manera formal ante los órganos competentes, con pruebas y siguiendo los procesos respectivos. El Gobierno Nacional no se prestará para juegos políticos porque su prioridad es trabajar por los ecuatorianos, atendiendo sus preocupaciones y velando por su bienestar. A ver, estos 3 párrafos habría que irlos desmenuzando poco a poco porque hay una serie de imprecisiones y en medio de todo eso alguna que otra cosita chiquitita en la cual yo les doy la razón. Y es que cualquier acusación se debe hacer de manera formal ante los órganos competentes, con pruebas y siguiendo los procesos respectivos. En eso estamos total y absolutamente de acuerdo. Por eso yo decía que las declaraciones del día de ayer de Luis Almeida en este espacio tenían que ser sustentadas, tenían que ser argumentadas y justificadas con pruebas, y que esas pruebas tienen que ir más allá del ámbito parlamentario, del ámbito político, y llevarlas a la justicia para que ahí se determine si es que en realidad el señor Aparicio Caicedo es un hombre decente, honorable, honesto, un angelito, como lo ha dicho el señor presidente o gobierno nacional a través de un comunicado de prensa. ¿Ya? Mientras tanto, yo no voy a poner las manos al fuego, ni por el señor Almeida, ni por el señor Caicedo, mucho menos por el señor Caicedo. Y ustedes saben por qué, y ya les vamos a decir a los que no saben por qué. Otra cosa que me llama la atención de este comunicado es que en el caso de este consejero actualmente y ex consejero ad honorem, el gobierno sí sacó un comunicado de respaldo. Cosa que no hizo con el señor Pons, ¿ya? A quien no ha dicho que es un hombre decente, honorable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? De Pons no dijeron nada. Acá en el caso de Aparicio han salido a defenderlo. Ahí ustedes saquen sus conclusiones también. ¿Por qué no hicieron lo mismo con el señor Pons? Porque yo me imagino que si era un consejero ad honorem tan cercano al presidente Lazo, el señor Pons era igual de honorable y de decente y de honesto y de transparente y de trabajador y bla 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 como el señor Aparicio. Pues si no, no le confío yo una consejería ad honorem a un tipo que no es todo lo que digo que es. Pues. Bueno, hoy el señor Pons está involucrado en el caso Danubio. Y el señor Pons, según las revelaciones que hemos conocido a través de un operativo llevado adelante por la Fiscalía y publicaciones de prensa, estaría inmerso en una enorme red de corrupción en donde vendían cargos públicos. Y detrás de esa venta de cargos públicos de 3 millones, o sea, ¿quién paga 3 millones de dólares por un cargo si no es para beneficiarse? Quién sabe si con el
no sé, el 50 o el 100% más de lo que pagué por ese cargo. O sea, pero ¿qué cargo cuesta en el mundo 3 millones de dólares o más? Porque dicen que es más, que es 10 veces de esa suma lo que pagan acá por ser el director o el gerente de una aduana. Entonces ahí ustedes, imagínense, si la especulación es que el cargo cuesta lo que dicen que cuesta supuestamente, ¿cuáles serán los beneficios que tendrán ostentando ese cargo? Pues, o sea, la corrupción es, o debería ser, yo me imagino, descomunal. O sea, 3 millones de dólares queda corto, ¿no? Si pago 3 millones por un puesto, quiere decir que en ese puesto yo me voy a ganar 10 veces o 20 o 30 veces la suma que pagué por ocupar ese puesto. Pero sobre eso, adicionalmente, no solo que el gobierno y el presidente Lasso no han emitido un comunicado respaldando la decencia y la honestidad de sus funcionarios ad honorem, sino que no han dicho media palabra. Sobre el tema de Pons, el gobierno no ha dicho nada. Ahora bien, volviendo al tema de Aparicio. El señor Caicedo, antes de la revelación que ha hecho el asambleísta Almeida en este espacio de noticias, ha estado involucrado en, como yo les mencionaba ayer en el comentario, la toma de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Hay declaraciones de funcionarios que advierten haber recibido llamadas de que el señor Caicedo estuvo detrás de la caída de Sofía Almeida y de la posesión de Hernán Ulloa como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. De eso nadie ha dicho nada, nadie se ha escandalizado de la supuesta relación o vínculo del señor Aparicio Caicedo con ese golpe de Estado a la fuerza además, porque intervino la Policía Nacional en el Consejo de Participación. Resulta que el señor Aparicio Caicedo ahora también llama al señor Raúl González, quien fue elegido superintendente de bancos, de una terna que le elaboraría seguramente el señor Aparicio Caicedo, con el resto de asesores que tiene el gobierno, en el think tank de Ecuador Libre alrededor del presidente, y el presidente Lasso hicieron una lista y pusieron el nombre del señor González en una terna, y de esa terna, porque la una fue descalificada, porque la otra renuncia, el señor González es elegido como debe ser superintendente de bancos. El señor Caicedo les llama y le dice: mira, el presidente Lasso no confía en ti, no te quiere ahí, vas a ver lo que te pasa si no renuncias y te largas. Nadie se escandaliza sobre el tema de la intervención de Caicedo, llamando incluso a amenazar a un señor que ha sido elegido de una terna enviada por el Ejecutivo como superintendente de bancos. Nadie se escandaliza de eso en este país. ¿Se imaginan si eso hubiera pasado en el gobierno de Correa? Estaba todo de cabeza, ¿no? Todo de cabeza estaba. Pero acá no pasa absolutamente nada. Después se revela no solo que el señor metía su cabeza, metía sus narices en el Consejo de Participación, en la Superintendencia de Bancos, a donde también ha mandado a la policía, sino que resulta que ahora interfiere o interviene en los procesos electorales. Según la consejera Elena Nájera, habría sido el señor Aparicio Caicedo el que envió un instructivo para la elección o designación de los nuevos consejeros de participación ciudadana, quienes van a tener que ser elegidos en las elecciones, valga la redundancia, de 2023, cuando vayamos a votar por prefectos, alcaldes, concejales y juntas parroquiales. En el caso de la ruralidad, también les van a dar una papeleta para elegir a los consejeros de participación ciudadana. Entonces el señor Aparicio Caicedo, preocupado como está por los temas de la super de bancos, del Consejo de Participación Ciudadana, electorales y demás, mandó un instructivo al CNE para la elección de los consejeros de participación ciudadana. ¿Y por qué? Porque claro, el Consejo de Participación Ciudadana es el organismo que, con la vigencia de la Constitución de Montecristi, es el encargado
de designar o de elegir o de llevar adelante los procesos, más bien, para hablar con propiedad, porque no es que es el Consejo de Participación directamente el que elige, sino que tienen que armarse unas comisiones ciudadanas y todo un proceso de selección, las autoridades de control. Entonces es a través del Consejo de Participación Ciudadana que se eligen consejeros electorales, procurador, contralor, fiscal, superintendentes y obviamente, como ha pasado toda la vida en este país, pasó antes, pasa ahora y si no cambiamos de mentalidad, seguirá pasando en adelante, es el poder político de turno el que quiere tomar control de la designación de autoridades. Eso ha pasado siempre, está pasando ahora también. Les molestaba la figura del Consejo de Participación porque no tenían control del Consejo de Participación. Por eso les molestaba el Consejo de Participación. Cuando estuvo Trujillo ya no les molestó. Ahora que tienen a Hernán Ulloa, tampoco les molesta el Consejo de Participación, porque tienen el control. Entonces, yo sí quiero nuevamente recalcar algo que les mencionaba, me parece que en el comentario, no sé si de ayer o de antes de ayer, estoy perdiendo la memoria, les soy sincero, pero en esta semana yo les decía que las instituciones no son los edificios, las instituciones no son los logos, las instituciones no son sus campañas publicitarias, las instituciones muchas veces son el reflejo de quienes están al frente de las mismas. Y si tenemos a gente deshonesta, como ha pasado por ejemplo en la Contraloría, fíjense, hoy la Contraloría, muchos dicen, ha sido un nido de roedores durante mucho tiempo, pero claro, ¿quiénes pasaron por la Contraloría en los últimos años? Poli, Celi. Entonces la institución termina siendo el reflejo de quienes estuvieron al frente. Entonces, como hablamos de que son dos exfuncionarios que están involucrados en casos de corrupción, de forma muy básica, elemental, entendemos que toda la institución es corrupta. Y yo no creo que sea así. Yo estoy convencido de que en la Contraloría, en la Fiscalía, en todas las instituciones públicas hay funcionarios de carrera o funcionarios de libre remoción que deben ser muy decentes, que deben ser absolutamente honestos, probos, trabajadores honrados. Pero las instituciones terminan siendo, de alguna forma, o acarreando lo que han terminado siendo sus últimos representantes o titulares. Y ahí obvio que le va a ir muy mal a la Contraloría por lo que ha pasado con Poli Di Celi, obviamente. Y lo mismo pasará con la Fiscalía después de lo sucedido con Diana Salazar. ¿Cómo pasó también cuando estuvo por ahí Galo Chiriboga? Y así por el estilo. La Asamblea tiene bajos niveles de aceptación hoy, porque claro, porque hay legisladores que tienen pocas luces. Que tienen menos luces que apellidos, como dice la canción del cuarteto. La Asamblea tiene números bajísimos de aceptación, porque tuvo un periodo de inestabilidad muy marcado. Quien dirigía la Asamblea era Guadalupe Llori. ¿Quién fue el que puso a Guadalupe Llori a dirigir y a conducir y a presidir la Asamblea? Fue el gobierno, fue Lazo, fue César Monge en una jugada maestra. Yo me acuerdo haber leído un artículo de una señora de apellido Estupiñán que escribe en revista Vistazo, que es cheerleader de María Paula Romo, diciendo que la jugada de César Monge para poner a Guadalupe Llori fue una jugada maestra. Esta gente
Se la dio por hablar de jugadas maestras. Y tan maestra fue la jugada que la señora Zori terminó cayéndose por sus propios errores. Y arrastrando a la asamblea, fíjense, un cuerpo colegiado de 137 integrantes, más todos los funcionarios que están detrás, y en la asamblea, déjenme decirles, hay funcionarios de primer nivel, yo conozco a muchos de ellos, o a algunos de ellos, y son funcionarios excelentes, extraordinarios, además de ser buenos seres humanos, buenas personas. Pero una mala conducción, una mala dirección, una mala presidencia como fue la de Zori, terminó arrastrando a la asamblea a los niveles paupérrimos, bajísimos de aceptación que tiene hoy en día la asamblea, y le está costando, y le va a costar a este periodo legislativo recuperar un poco de credibilidad y de confianza ciudadana, indudablemente le va a costar. Pero fue un error que cometió el gobierno. Fue un error que cometió el gobierno el haber puesto a la señora Zori como presidenta de la asamblea. Entonces, si se dan cuenta cómo la mala actuación, las malas ejecuciones de las personas, de los funcionarios, de los titulares de esas instituciones hacen que Contraloría, Fiscalía, Asamblea, Superintendencias, etcétera, estén en entredicho. Las instituciones per se no son malas, forman parte de justamente un Estado de Derecho, democrático, de la institucionalidad del país. Que esa institucionalidad se vino al diablo, al garete los últimos años, es evidente. Eso ha pasado, pero ha pasado porque han puesto funcionarios del nivel de Celi, del nivel de la fiscal, del nivel de Zori a dirigir instituciones muy importantes, ¿no? Y bueno, la institucionalidad en este país y la democracia en este país está atravesando horas bajas, no ha dejado de atravesar horas bajas durante los últimos años. Y muestra de aquello es lo que está sucediendo alrededor del caso Yunda. Tengo entendido que el exalcalde de Quito ha confirmado ya su presencia el día de mañana. Vamos a estar conversando con él sobre lo que está pasando en su caso. ¿Tenemos alguna nota referente a este tema, profe? Desde luego que sí. Cuéntenos. A ver. La candidatura de Jorge Yunda a la alcaldía de Quito sigue generando cruce de acusaciones. Que su precandidatura por la reelección a la alcaldía de Quito está en firme, aseveró el exalcalde de la ciudad Jorge Yunda, y realizó un pedido al Tribunal Contencioso Electoral para que anule la sentencia que le suspendió los derechos de participación por 2 años por detectarse posibles irregularidades respecto a quien la elaboró. El exalcalde Jorge Yunda denunció públicamente a Diego Zambrano, quien fue abogado del actual alcalde Santiago Guarderas, de redactar la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral con la que se suspendieron sus derechos políticos y por la que por ende este último no podría participar en las elecciones del 2023. Jorge Yunda hizo públicas las acusaciones el 23 de agosto después de que Richard González, pues sustanciador del proceso, dispuso que se aclaren inconsistencias en la sentencia dictada en el caso Yunda. Entre esas inconsistencias, dijo González, estaba que el documento de la sentencia tendría como autor al abogado Zambrano. Alexis Moncayo tiene la palabra en Pichincha Opina. Gracias, profe. Bueno, ¿podemos escuchar el video? Lo que fue parte de la intervención ayer en rueda de prensa de Jorge Yunda y la reacción de Santiago Guarderas, por favor. La candidatura está en firme. Ya se han iniciado las denuncias penales por fraude procesal, por falsedad ideológica y otro tipo de delitos o posibles delitos de los que deriva esta denuncia grave que lo hace el señor presidente del Tribunal del Contencioso Electoral, del tribunal que atendió y conoció esta causa. No lo hago yo. Debe ser que se da cuenta que esa sentencia es hecha por el señor abogado, el señor Guarderas, y actual funcionario municipal, y a las 2:42 de la mañana le llega solo al secretario. O sea, ya estaba redactado.
es funcionario de la Secretaría del Consejo Metropolitano. Lo que diga el señor Yunda, realmente él dirá lo que quiera. Son hechos jurídicos que se los evidencian en los procesos judiciales respectivos. Se confirma un hecho, que el señor Diego Zambrano, que aparentemente, según lo ha dicho el juez Richard González, elaboró la sentencia para quitarle los derechos políticos a Yunda, es funcionario de la Secretaría del Consejo Metropolitano de Quito. Es decir, ya no solo que era abogado de guarderas, sino que además es funcionario municipal. Y lo que se evidencia es lo que les había yo manifestado ayer, de que además, y esto resulta terrible porque estás utilizando a través de un funcionario público municipal recursos del municipio para tus desquites, broncas y revanchas personales y políticas. Y eso es lo que está ocurriendo en este caso. Una de las juezas electorales o conjuezas que elaboró la sentencia le ha dicho al portal GK, la abogada Solimar Herrera, que la sentencia fue elaborada por los 3 conjueces. Jorge Baeza, que tengo entendido es decano de una facultad de Derecho, creo que de la Universidad Internacional, me parece. Capaz me equivoco, pero me dijeron ayer que es decano de la Facultad de Derecho ahí. Jorge Baeza, Francisco Hernández y Solimar Herrera. Y no por Diego Zambrano. Según ella, las acusaciones son malintencionadas. Herrera también dice que el proceso del caso Yunda se trató de dilatar en varios puntos. En un documento enviado al tribunal el 19 de agosto, Herrera y Baeza exigen la pronta resolución de la causa con un debate de los proyectos de resolución presentados. Pero ¿qué pasa más adelante? En la misma nota, búsquenla en el portal GK. El conjuez Jorge Baeza le dijo al portal GK que Diego Zambrano fue uno de los expertos consultados para la elaboración de documentos borradores, pero que la sentencia elaborada por los conjueces fue elaborada por los conjueces, que la sentencia fue elaborada por los conjueces. Baeza adujo que envió el borrador de la sentencia por las dilaciones del juez sustanciador al proceso y porque tenían plazos que cumplir. Según el conjuez Baeza, aunque Zambrano fue una de las personas que revisó el documento antes de que sea enviado, eso era solo un borrador. Insistió en que la elaboración de la sentencia se hizo en el pleno del tribunal e incluso con los votos salvados de los otros jueces. Baeza dice que le consultó a Zambrano como experto en materia constitucional y electoral porque es uno de los docentes de la Facultad de Derecho de la que él es decano. Es decir, Baeza sí, en efecto es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. El conjuez dice que siempre piden ayuda a expertos externos porque no hay personal del Tribunal Contencioso Electoral que se dedique a asesorar a los conjueces. Y tenían que justo buscar a uno que era abogado de guarderas y además funcionario de la Secretaría del municipio de Quito. Brillantes. En fin, saquen ustedes las conclusiones. Yo me quedo con eso. Acá hay la confirmación de que en efecto Diego Zambrano intervino en la elaboración de una sentencia para quitarle los derechos políticos a Yunda. 7:31 en la mañana, profe, nos volvemos a ver nuevamente con usted mañana.